Bienvenidos y bienvenidas. Continuando con el tema del seminario de Arte, Amor y Erotismo, hoy vamos a ver y conversar sobre Así son todas o La Escuela de los Amantes, una ópera de Wolfgang Amadeus Mozart y de Lorenzo da Ponte. Vemos en la pantalla el afiche promocional de la primera presentación de esto en 1790, con el título en italiano, porque además la obra está en italiano, Così fan tutte, ossia la scuola degli amanti. La obra se presentó, sin embargo, en Viena y por lo tanto bien, lo demás viene en alemán. Entonces estamos viendo aquí el resultado del legado de Monteverdi. Acordémonos, vimos el Orfeo que se estrena en 1607 en el Palacio del Príncipe de Mantua. En 1737 se abre el primer teatro de ópera para público, 30 años después, ¿verdad? El Teatro San Carlo en Venecia. Por cierto, con una ópera de Monteverdi también. Pero ya para finales del siglo XVII había teatros de ópera en todas las grandes ciudades italianas. Por ejemplo, solo en Venecia había 7. Estas compañías italianas, donde había grandes cantantes, y se genera toda una técnica de canto, diseminan este nuevo género de la ópera por toda Europa. En 1672, Jean-Baptiste Lully rompe su colaboración con Molière, el famoso dramaturgo francés, y es nombrado por Luis XIV director de la Academia Real de Música en París, creando las bases para la ópera francesa, conocida como tragedia lírica. Para finales del siglo XVII, por lo tanto, recordemos que para el principio fue cuando se estrena el Orfeo, la ópera es un fenómeno europeo con 2 grandes escuelas, la italiana y la francesa, que se cantaban en sus diferentes idiomas y que además tenían algunas diferencias. No voy a hablar de eso, no voy a continuar hablando de las diferencias de la ópera francesa y la ópera italiana, pero me interesa sí lo que ocurre mucho en el siglo XVIII, entre las diferencias entre lo que sería ópera seria y ópera bufa que tenemos de alguna manera en ambas tradiciones. La ópera seria es para un público de la nobleza, tiene una temática mitológica y de historia antigua, lo que vimos del Orfeo, ¿verdad? Y ejemplifica las virtudes de la nobleza. Por ejemplo, en Orfeo la moraleja era que hay que controlar los sentimientos, la razón debe controlar el corazón. Por eso es que a Orfeo se lo lleva Apolo, que es su padre, estamos de acuerdo, pero es el dios de la razón, ¿verdad? No sé, Orfeo no termina ni con la música, ni termina con Venus, o termina, ¿verdad? Ni con Eurídice tampoco, ¿verdad? Termina con el dios de la razón. Y eso es, todo el ideal de esta nobleza que se miraba a sí mismo de esa forma, lo cual mucho era mentira, eso lo sabemos, ¿verdad? Desde la visión de la ópera bufa, que era para un público burgués, se burlaba de alguna manera de la nobleza. De hecho, la mayoría de las óperas de ópera bufa, justamente eso es lo que hacen. Es una temática contemporánea, que obedece a una comedia de costumbres y de situaciones, contemporánea obviamente de la época, ¿verdad? Y hay una crítica al status quo. Veremos ahora de qué manera hay crítica en la ópera que vamos a observar. Y esto, donde hay personajes que están derivados muchas veces de la comedia del arte, como el bribón, el cornudo, los amantes, el siervo maquinador, etc. Lo que me importa aquí es quedarnos con esto de que la ópera bufa y la ópera seria representaban también eh, una, una dialéctica que estaba ocurriendo a nivel social también. La nobleza y la burguesía se estaban enfrentando por la hegemonía. Y acuérdense que a finales del siglo XVIII tenemos la Revolución Francesa, que es, por cierto, comienza un año antes de que se estrene justamente esta ópera, y poco tiempo después le están cortando la cabeza a los nobles. Entonces, esta tensión existente entre estos géneros representaba también la tensión existente entre nobleza y burguesía. Y eso es muy interesante.
Lorenzo da Ponte es el guionista, por así decirlo, el libretista de la ópera, de tres óperas de Mozart. Él es un personaje muy, muy interesante que voy a decir un par de cositas de él. Es un iconoclasta, es libertino, es rebelde y es trotamundos. Nace en Venecia, en una familia judía, pero se convierte al catolicismo y adquiere el nombre del obispo de Ceneda. Estudia en un seminario tomando órdenes menores y convirtiéndose en profesor de literatura italiana y latina, pero es expulsado de Venecia por concubinato público y adopción de mujer respetable en 1779. O sea, tiene que huir de Venecia por concubinato público y rapto de una mujer respetable. Luego de un periplo europeo se establece en Viena y colabora con varios compositores, incluyendo Mozart. A la muerte del emperador José II es expulsado de Viena por intrigas de la corte y se va con cartas de recomendación donde María Antonieta, pero se encuentra que la acaban de decapitar, entonces se va huyendo para Londres, donde funda una compañía de ópera italiana. De Londres tiene que huir en 1805 por deudas. Se establece en Nueva York, donde funda la Ópera de Nueva York, que todavía existe, y da clases de italiano en Columbia University. Casi nada de personaje. Después tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart. Es un niño prodigio y un genio rebelde. Muchos han oído las historias de Mozart, algunas de ellas llevadas al nivel del mito. Era un grandísimo compositor, su música habla por sí sola, y también tenía una mirada muy particular sobre el comportamiento humano, que lo vamos a ver reflejado en su música y lo que hacía con su música y los personajes. Ahora quiero hablar de la comedia de situaciones del siglo XVIII que influencia la forma en que está trabajada esta obra que vamos a escuchar y ver. En la concepción de la psicología del siglo XVIII, la personalidad exterior del ser humano es una máscara social moldeada por la experiencia. O sea, uno está hecho de los pedazos de experiencia que ha recogido. Por debajo de eso, lo que está en la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es, como decir, lo básico. Ellos le llaman la tabula rasa. Entonces, ¿qué es lo que nos moldea? Nosotros básicamente somos una especie de personaje, una especie de máscara que nos ponemos para sobrevivir en sociedad. Las compañías teatrales enmascaradas, la comedia del arte de la cual ya hablé, por ejemplo, jugaban con esta convención y hacían un teatro demostrativo. ¿Qué quiere decir un teatro demostrativo? Que se demostraba la validez de la tesis de la tabula rasa, poniendo a los personajes en una situación donde debían, debido a las circunstancias, quitarse la máscara y actuar la naturaleza humana misma, sin preconceptos o sin formaciones sociales, sino porque están justamente llevados al límite. El interés consiste en constatar los pasos psicológicos que toman los personajes hacia un fin que se conoce de antemano. El disfraz se vuelve necesario. Vamos a ver que en esta obra hay disfraz de por medio, para que sea una comedia psicológica y no ya un drama social. Si le quitamos el disfraz, la cosa es mucho más perversa. Igual en la obra que vamos a ver, hay ciertas cosas que ocurren con el juego de los disfraces, de los cuales me gustaría que ustedes comentaran después, ¿verdad? Es un mundo, el mundo de la comedia de situaciones, es un mundo cerrado, sin influencias exteriores, donde hay dos tipos diferentes de personajes. Las víctimas, o sea, los que son sujetos de experimentación, que van a ser manipulados, puestos en una circunstancia para ver, por eso es una comedia de situaciones, pues es una situación, a ver cómo actúan, como si fueran, digamos, animales de laboratorio. Pero lo interesante es que estos personajes a los que se pone en esta posición incómoda para ver cómo actúan, son miembros de la aristocracia.
¿Por qué? Porque estamos desde la ópera bufa. Y los que van a experimentar con ellos van a ser los burgueses y los siervos, ¿verdad? Hay una, en este momento, por lo menos en Viena, donde estaba Mozart, la aristocracia todavía sigue siendo supuesta, eh, la nobleza era la clase que estaba más arriba. Entonces, esto de alguna manera invertía el molde, ¿cierto? Ahora, hay una evolución en la misma ópera. Desde la ópera barroca que vimos, que es excelente para ilustrar las sutilezas del texto poético, pero que es un arte algo estático para cambiar de una situación a otra. Para cambiar de una situación a otra, la música tiene básicamente que parar y empezar otra cosa, otra música. O sea, no es en una misma frase que pueden ocurrir cosas diferentes, o sea, que una cosa lleve directo a lo otro, en un solo gesto, ¿verdad? Esto es lo que sí logra Mozart. Él articula un lenguaje musical que se mueve en una temporalidad análoga al drama y a la acción. O sea, la música lleva un cierto movimiento, una cierta manera de manifestarse que va no imitando, va paralelo a la acción. Como lo vemos, por ejemplo, en la música de películas. Esto ocurre así a partir de Mozart. Y Mozart hay algo que logra que también es muy interesante, que él puede tener hasta 6 personajes cantando simultáneamente, cada uno hablando de cosas diferentes y desde diferentes perspectivas, unos burlándose de otros, otros siendo muy románticos, otros qué sé yo, como van a ver, y, y lo logra, ¿verdad? Eso es parte de su genio. Debemos saber que Da Ponte y Mozart escriben 3, lo que Da Ponte llama dramas jocosos. Dramas jocosos. O sea, dramas que tienen, pero que se ven desde una perspectiva cómica. El número 1, que es de 1786, es Las bodas de Fígaro. Fígaro se va a casar, pero Fígaro es un siervo y su patrón feudal, el conde de Almaviva, que muere de deseo por Susana, la prometida de Fígaro, decide reinstaurar el derecho de pernada. Y yo creo que ustedes ya deben saber lo que es el derecho de pernada. Pero si no, tiene que ver con que el dueño, porque el conde, el patrón feudal, el dueño de los siervos y de todo, tiene siempre la primera noche de bodas de cualquiera de sus siervos. Y ahí se empieza a desarrollar la ópera. El, la, la segunda ópera de 1787, Don Giovanni, se titula en español El libertino castigado o Don Juan. Y es sobre un noble libertino que no conoce límites para saciar sus apetitos sexuales, que lo llevan incluso al asesinato. Don Juan rehúsa arrepentirse, aun cuando se enfrenta a la posibilidad de ser arrastrado a los infiernos por la estatua de una de sus víctimas muertas. O sea, esta es una ópera de terror, de género terror, digamos, ¿verdad? Y por último, Così fan tutte, cuya temática vamos a ver a continuación. Hay 6 personajes, Fiordiligi y Dorabella, que son hermanas, y Guglielmo y Ferrando, que son soldados enamorados de esas hermanas. Guglielmo con Fiordiligi y Ferrando con Dorabella. Tenemos a Despina, una doncella, que es una sierva, y a Don Alfonso, un viejo filósofo cínico. Además hay un coro de soldados, sirvientes, marineros, etc. Por supuesto, los que van a experimentar, los que van a manipular son Don Alfonso y Despina. Don Alfonso, el viejo filósofo cínico, curtido por la experiencia, él sostiene que el amor es una construcción social y que dadas las circunstancias, las cosas pueden cambiar y el que está enamorado con este puede cambiar perfectamente con el otro. Por lo tanto, que el amor, esa idea del amor perfecto o de la media naranja no existe. Esa es la postura de Don Alfonso. Despina, la joven sierva, libre de prejuicios sociales, ve la sexualidad como algo natural y lúdico, pero también, por supuesto, necesita la plata y está dispuesta a
ser parte y cómplice de un juego que puede ser también un poco cruel. El experimento son, por supuesto, las dos parejas de enamorados. Ferrando y Dorabella están comprometidos y Fiordaligi y Guglielmo están comprometidos. Pero, cuando examinamos un poquito a qué universo pertenecen los personajes, Ferrando y Fiordaligi son de la ópera seria, son personajes de ópera seria, apasionado y tierno él, apasionada y firme ella. Y Dorabella y Guglielmo son personajes de ópera bufa, coqueta y lúdica ella, seductor y juguetón él. Y de hecho, Dorabella y Guglielmo son personajes de voz grave, y Ferrando y Fiordaligi son personajes de voz aguda. Y como sabemos, la voz aguda siempre es como lo puro y lo grave es como lo más impuro. Entonces, ahí hay una asimetría simétrica muy interesante, que es el punto de partida que va a tomar, en donde va a ocurrir la manipulación. En este caso del compositor, pero también de los personajes que manipulan, Don Alfonso y Despina. Unas palabras sobre el concepto de ironía mozartiana. En Mozart es muy interesante, su música es excepcional siempre, pero no sabemos cuándo la tragedia se vuelve en comedia y cuándo la comedia se vuelve en tragedia. Parecen ser intercambiables. Su música parece llevarnos de una cosa a otra con suma facilidad, como un prestidigitador, pero también nos pone a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que la tragedia y la comedia están tan cercanos uno de la otra? Por lo tanto, no sabemos claramente cuándo es sentimiento real y cuándo es sentimiento artificial, cuando hay manipulación o cuando es realmente sentido, los sentimientos que nacen de la música. Por lo tanto, tampoco está tan claro a veces cuándo es la persona, o sea, lo que hay adentro del personaje, o el personaje mismo. O sea, cuándo es este personaje, la construcción social, y cuándo es una persona, ¿verdad? Cuándo hay convención, cuando está construido, y cuando hay naturaleza. Cuando son los instintos y la naturaleza, que también era algo que se valoraba durante el siglo XVIII. Entonces, todo esto es parte de lo que entra en juego a la hora de escuchar esta ópera. En el enlace que dice acto 1, van a ver hasta el minuto 31 y medio. Minuto 31 y medio. Hay una manera de poner los subtítulos para que estén en español, cerciórense de que sea así y conozcan a los personajes.